Gloria al Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga en esta tarde, en esta noche ya fresca de domingo. Seguimos avanzando, seguimos predicando las buenas nuevas de salvación, seguimos en victoria. Dios los bendiga a todos. El tema de esta noche es la puerta y el camino angosto. Vamos a estar hablando acerca de todos estos detalles tan importantes, diría yo, porque hoy en nuestros días, o desde un principio, no siempre ha habido engaño en cuanto a los caminos del Señor, de qué manera, cuánta gente dice ser salva y cuánta gente dice pues que sí se puede, que no se puede, y cada quien de repente tiene su propia versión de cómo es el camino para entrar con Dios, de cómo es la entrada a vivir una vida en santidad. Y todo eso lo vamos a estar viendo. Vamos a ver que es necesario reconocer todo esto que el Señor Jesucristo dejó en su doctrina para poder nosotros salir del error, salir de los errores, porque no importa cuánto tiempo tengamos como cristianos o inclusive en otras religiones, en otro tipo de doctrina, si usted desea irse con Dios por una eternidad, es necesario que sepa lo que está escrito, es necesario que sepa lo que dice Jesús y por supuesto tiene que moverse en el Espíritu. Repito, el tema de esta noche es la puerta y el camino angosto. Vamos a ver de qué se va a tratar esto hoy y vámonos hasta el libro de Marcos. El libro de Marcos 4:26, y vamos a ver que cuando hablamos acerca de un camino y de una puerta, obviamente estamos imaginándonos que estamos caminando en un camino muy divino, muy personal de Dios, y por ahí queremos andar. En otras palabras, es un camino hacia el mismo cielo, a la misma presencia de Dios por una eternidad. Por eso vemos que hay una sola puerta y un camino que están muy angostos. Oigan eso, muy angostos. Dije Marcos 4:26. Vamos a ver aquí a qué haremos semejantes o semejante el reino de Dios. Con estas, si lo podemos decir, con estos ejemplos que Jesús puso a la gente, para irnos imaginando, ir dejando, escuchen bien, cosas que no entendemos, cosas que muchas veces nos dicen y no sabemos, pero bien que las seguimos, inclusive las decimos a alguien más. Vamos a ver aquí de una vez por todas qué es lo que quería decir Jesús con todo esto, porque nosotros ya supuestamente somos guiados por el Espíritu, supuestamente ya tenemos que recibir verdad y por supuesto los misterios del Señor. Ahora vamos a ver lo que Él les decía. Marcos 4:26, ¿sí? Dice, primeramente tiene como en el encabezado parábola del crecimiento de la semilla. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, porque todo esto es para nosotros, para nuestra enseñanza. Dice Marcos 4:26, decía además, tiene dos puntos, así es el reino de Dios. Oigan bien, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces estamos viendo aquí un ejemplo de un sembrador, de una persona que está sembrando y por supuesto va a cosechar, pero él no se da, como dice aquí, él no sabe cómo. Entonces esas son las cosas que Dios prepara en nosotros, que no podemos ni explicar las transformaciones que Él hace en nosotros, ¿sí? Por eso entendamos que si usted no es guiado por el Espíritu, tenemos que arrepentirnos y entregar el corazón, porque de ninguna manera vamos a poder entender, ni mucho menos terminar con Dios. Vean qué ejemplo. Claramente lo dice, ¿cómo es pues el reino de Dios? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra
y duerme y se levanta de noche y de día. O sea que está haciendo su vida muy en orden. Dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Dice el 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno, dice, en espiga. Ahí vemos todo el proceso de cómo una persona tiene que ir transformándose en el Señor. Hoy en día vemos gente que tiene años yendo a iglesias y no salen de nada porque nunca han llegado a ningún lado. Como personas, como hijos o como hijas, están totalmente peor que un incrédulo, pero eso sí, en la iglesia todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener, oigan bien, un resultado en la vida cristiana. Tenemos nosotros que ir viendo lo que éramos antes, lo que ya dejamos y dónde vamos hacia adelante. Todo esto está aquí, todo el procedimiento. Dice el 29, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz porque la siega ha llegado. Ahí vamos cómo culmina el final. Cómo al final las personas vamos a ser tomadas por medio del Señor. Va a haber un proceso donde al final va a venir por nosotros. Obviamente estamos viendo semillas, frutos, espigas, todo esto aquí, pero son simbolismos para que nosotros sepamos que no podemos nosotros vivir en ignorancia y nunca decir, pues yo no sabía, yo no entendía, yo no podía. Pues en esa ignorancia mucha gente se está perdiendo y de ninguna manera termina con Dios. Por eso entendamos de lo que vamos a ir hablando, de esa puerta y de ese camino que es tan angosto, que no toda la gente lo va a poder encontrar. Decía también, dice en el 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice aquí. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Otra vez, de la nada a lo más grande. Pero todo eso quiero que ustedes entiendan que el Señor es el que lo va a hacer. El Señor es el que nos mueve, el Señor es el que nos transforma, el que nos va engendrando como hijos y como hijas. De ninguna manera no hay nadie, no hay hombre ni mujer que pueda formar a nadie. Podemos nosotros obviamente doctrinar, enseñar, discipular, pero solamente en la intimidad, en la comunión que vayamos a tener con Dios, vamos a poder entender todos los misterios del propio Dios. ¿Entiendan? Entonces, vamos a ver qué dice Mateo 13:33. Vamos a ver todas estas cosas que diría yo son muy hermosas para darnos cuenta, lo repito, de lo que cuesta, de lo que es y de lo que se necesita entrar por esa puerta angosta y ese camino. Mateo 13:33, amén. Les dice aquí otra parábola, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Sí, porque en esos entonces las mujeres, y todavía en el Medio Oriente, en muchos lugares del Medio Oriente, no necesariamente en Israel, pero mucha mujer del Medio Oriente se levanta muy temprano y empiezan a amasar masa para comer, para desayunar, y empiezan a preparar el pan y todo. Por eso dice aquí, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Escuchen bien, mujeres. Dice, y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, la mujer tomó las cosas, las separó, las ordenó, las organizó y al final esperó porque todo fue leudado. Vemos un procedimiento de esperarse, de no adelantarse, de no salirse de la voluntad de Dios, exclusivamente las mujeres, porque de repente, no que yo tenga algo en contra de ellas, pero si el Señor pone el ejemplo con una mujer es por algo. Yo no sé por qué, solamente Él hizo esto, pero vemos aquí que son actos que hay que seguir, que hay que esperar y van a tener resultados, por supuesto.
Aquí mismo, en Mateo 33:44, dice otra vez acerca del reino, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y aquí ya va a hablar de un hombre, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces vemos aquí el ejemplo de este hombre que encontró, podemos decir, la vida eterna. Encontró la verdad y deja todo por esa verdad. Entonces vemos todos los ejemplos aquí para poder entender de qué se va a tratar el camino y esa puerta. No es lo que mucha gente te está diciendo a ti en la carne, que son palabras para que tú te sientas solamente bien humanamente. Porque para eso te lo puede decir cualquiera. Cualquier persona se te puede arrimar a ti a darte consolación. De muchas maneras. Se pueden traer un verso, te pueden traer una poesía, te pueden traer un canto, te pueden traer tantas cosas que te van a hacer sentir bien. Pero nada se compara con un gozo perpetuo, con un gozo que no tiene fin. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Dice el 45, aquí ya las cosas van a ir cambiando un poco. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Vean esto. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces vemos nosotros aquí que es deseado el reino de los cielos por aquellos que lo buscamos, obviamente, y lo encontramos. No hay nada, pero absolutamente nada mejor que vivir bajo la voluntad de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Aquí no estamos buscando que si Dios nos va a guiar, que si Dios nos va a salvar, que si Dios va a estar con nosotros. Todo eso viene incluido en un paquete. De lo que se trata aquí es de no movernos nunca de la voluntad de Dios. Y nunca, pero nunca dudar ni dejar de creer. Dice el 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Vean, aquí ya van a transformarse un poco las cosas dentro de las personas. Pero se pone un ejemplo de una red con unos pescados, ¿cierto? Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge de toda clase de peces. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Bueno, ahorita vamos a darnos cuenta. Dice, y una vez llena, la saca a la orilla y sentados, escuchen bien, sentados los que sacaron eso, la red, recogen lo bueno en cestas, ¿y qué dice? Y lo malo echan fuera. Estamos viendo aquí una selección que va a pasar con las personas. Porque mucha gente, nunca voy a cansar de repetir esto, mucha gente está en iglesias y están confundidas, están perdidas, no saben nada. Y por más que la gente, porque Dios les manda ángeles y les empiezan a decir, los empiezan a tratar de volver a la verdad de muchas maneras, ellos dicen que no. Ellos se aferran a que no. Ellos dicen, así es como yo he creído todo el tiempo. Yo hago esto porque inclusive mencionan a Dios. Dios me habló y me dijo a mí que yo hiciera esto. Y eso que ellos dicen es contrario a lo que está escrito. Eso es lo peor. Porque ellos pueden usar lo que ellos quieran, pero si es contrario a la verdad de Dios, eso está mal y de ninguna manera fue dicho por Dios. Porque Dios no miente. Dios no pone algo escrito aquí y me revela a mí lo contrario. Entendamos que Dios no es así. Dios fuera traicionero si hiciera eso. Jamás se salvaría una sola persona. Pónganse a pensar en eso. Entonces aquí vemos en el 48, dice, una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Dice en el 49 y en el 50, así será el fin del siglo. Oigan eso. Saldrán los ángeles y apartarán a todos los malos de entre los justos. Wow. Dice, y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos qué ejemplo se usó con unos pescados, con unas redes, con unas canastas y con haber apartado unos de los otros. Porque se agarraron todos, ¿sí? Todos se agarraron ahí. Pero el que sabe quién es hijo y quién es hija es Dios. Por eso se mandan a estos ángeles a apartar a malos
de entre los justos. Entonces, pongamos atención y meditemos y no dejemos llevarnos por doctrinas de hombres, de ningún tipo que no esté escrito aquí, usted no lo siga. Cualquier enseñanza, cualquier celebración, escuche lo que le estoy diciendo, no lo siga si no está escrito. No importa que le digan, no importa que lo acusen o la acusen, usted no siga nada que no esté escrito, porque al final usted va a dar cuentas de lo que hizo. ¿Por qué es que lo hizo? Tenemos nosotros que estar bien centrados en escuchar la voz de Dios. Vamos a ver Lucas 13:22, para que ustedes vean cómo la gente sigue viviendo en un error año tras año tras año de iglesia. Se avientan 5 o 6 años, pasa algo, se mueven a otra, 3 años hasta que se mueren. Y alguien dirá, pues de eso se trata, ¿no? De estar en la iglesia. Pues sí, pero en la iglesia y en la verdad. Porque el Señor mismo dijo que Él andaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces todo tiene que ver con Él. Pero vean lo que dice aquí en Lucas 13:22. ¿Sí? 13:22. Vamos a leer ahí. Tiene como título en el encabezado, ahora sí, la puerta estrecha. Wow, vamos a ver aquí, se va a poner tremendo esto. Sí, porque hoy en día esto como que a nadie le importa esto de la puerta estrecha, como que todos piensan que todos son hijos, todos están bien, Dios perdona, Dios amor y todos para arriba. Vamos a ver qué dice aquí, si es cierto lo que ellos les han enseñado. ¿O qué está diciendo aquí Jesús? Bueno, dice aquí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ¿sí? Tiene una coma y dice enseñando, ¿sí? Enseñando. Y encaminándose a Jerusalén, dice, y alguien le dijo, tiene 2 puntos, le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Vean qué pregunta le hicieron a Jesús. ¿Qué idea o qué traería esta persona en su mente al preguntarle eso a Jesús? ¿Tendría una duda? ¿Querría él saber o ella saber? Porque hay mucha gente que de repente lo seguía, me imagino. Y muchos lo seguían por la comida, él mismo dijo, y otros lo seguían por esto y por lo otro. Pero esta persona le hace esta pregunta a Jesús. ¿Son pocos los que se salvan? En otras palabras, ¿son pocos los que van a irse al cielo? Y él les dijo, vean lo que va a decir Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ese es el mensaje, yo creo, de tantos que hay, el más grande y el más fuerte para la iglesia. El que una persona se esfuerce para entrar por la puerta angosta, no se está refiriendo que sea una persona dedicada completamente en la iglesia. Se está hablando aquí de formarse a la manera de Dios, en el Espíritu. Porque todo esto en el proceso, cuando Dios viene a una persona, Dios empieza a trabajar de muchas maneras, por medio de pruebas. ¿Sí? El Señor nos empieza a meter por el fuego, a unos más y a otros menos, depende de lo que Él vaya viendo en nosotros. Y a mucha gente no le gusta. Entonces, es un sometimiento total hacia la voluntad de Dios, en otras palabras. Vean lo que le va a comentar el mismo Jesús a esta persona. Dice, porque os digo, dice Jesús, que muchos procuran entrar, oigan y pongan atención aquí, y no podrán, dice Jesús. ¿Por qué salió Jesús con eso? ¿Por qué Jesús salió como una persona muy negativa en esa pregunta, en esa respuesta? ¿Por qué Él salió tan negativo diciendo, pues desde ahorita les digo que están tratando pero no van a poder? ¿Qué es lo que Él vio en aquellos que están en las iglesias? ¿Qué es lo que Él les ve todos los días a familias enteras en iglesias que Él dice que están procurando y no van a poder? ¿Por qué les dice así Jesús? ¿Saben por qué? Porque la palabra
procurar es algo que lo podemos traducir a que van a intentar. Es el procurar es el hacer el esfuerzo para lograr algo sin tener certeza de conseguirlo. Eso es el procurar. Entonces, de ninguna manera es vivir por fe. De ninguna manera es creer lo que dice Dios. Porque si las personas están haciendo un esfuerzo para lograr algo, pero que ellos tienen la seguridad, no tienen la certeza de que lo vayan a conseguir, quiere decir que están dudando. Por eso es que de muchas doctrinas, de muchas iglesias, la gente no va a poder. Por eso Jesús está diciendo lo que está diciendo. Él ve que mucha gente está procurando, está intentando. En esto del Evangelio nosotros no intentamos. Nosotros decimos amén, amén y amén. Aquí no hay dudas de lo que Dios tiene aquí. Para el verdadero creyente lo que está escrito es el amén y el sí. El sí y el amén. Aquí no hay dudas, aquí no hay tropiezos para el cristiano con Jesús. Tenemos nosotros que aceptarlo totalmente, sea lo que sea, su voluntad es en nuestras vidas. La voluntad de Dios es mi vida, ¿sí? Entonces por eso le contesta el Señor Jesucristo a esta persona así. Les dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Y va a poner este ejemplo aquí, entre ellos, y me imagino el propio Dios. Dice, después que el padre de familia se ha levantado y ha cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ahí están clamándole, ¿no? Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Vean que el Señor los ve que están intentando, pero no están creyendo. Porque en las cosas de Dios las recibimos, las creemos en el corazón de una vez y por todas. Y hay mucha gente que va a las iglesias y hasta traen gente, mira, ven a la iglesia conmigo, Dios te ama, venga mi hermano, mi amiga, mi vecino, mi pariente, quien sea, lo quieren traer a la iglesia ellos ahí. Y cuando ellos van, pues no pasa nada ni con ellos, ni el que llegó tampoco. Porque están intentando. Están intentando hacer una doctrina, están intentando a la iglesia, pero no quieren entender, no quieren recibir. Y para nosotros recibir tenemos que olvidarnos de nosotros. Tenemos que olvidarnos de quién somos y para dónde vamos y qué es lo que hacemos. Tenemos que ir, entregárnosle a los pies del Maestro. Porque Él es nuestro Señor. Entonces aquí le están clamando al Señor. Sí, porque ya la puerta, pues ya la cerraron. Dice ni más ni menos aquí, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, vean lo que va a decirle la gente, dice, delante de ti hemos comido y bebido y en vuestras plazas enseñaste. O sea que ellos se acuerdan de haber oído la verdad, de haber estado presentes cuando se dieron testimonios de un Dios real, de muchas maneras. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser una persona que está en la iglesia, que está sirviendo, que va bien temprano, que se arregla con lo mejor que puede, está ahí, está al tanto, está saludando, está abrazando, está recibiendo, está ayudando, está haciendo de todo, y de repente Dios le diga, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿En qué fallaron si estaban sirviendo? Bueno, fallaron en que nunca creyeron. Nunca le creyeron a Dios. Por mucho que estuvieron ahí, nunca se entregaron al Señor. Siempre estuvo esa duda en ellos, esa raíz de amargura, de vanagloria, que nunca la dejaron. Porque para esto hay que olvidarse, lo repito, de nosotros mismos. Tenemos que dejar que el Señor nos empiece a hacer, nos empiece a moldar, nos empiece a hacer a la manera de Él. Por eso esto está muy fuerte, pero es la verdad. Por eso es una puerta y un camino muy angosto. Por eso les va a decir eso, pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice enseguida en el 28, allí será el llanto, el crujir de dientes
Vamos a ver esta parte, el 28. Fíjense bien que estos ya los ve el Señor en un lugar de los muertos, en el Hades o en el mismo infierno. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros nos vamos al pasaje del rico y Lázaro, vemos que el rico está bien consciente de que está en el mismo infierno. Siente el calor, siente el temor, siente todo y está hablando. Está hablando con Abraham. Y a un lado se ve, según la escritura, que está el pobre, está Lázaro. Pero Lázaro no abre la boca. El que está hablando es el que está en el infierno, ¿cierto? Es el rico. Entonces por eso aquí dice, allí se da el lloro y el crujir de dientes. Tiene una como dice, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Imagínense. Quiere decir que todos, en ese ejemplo que vemos de el rico y Lázaro, podemos ver que todos los que están en el infierno o van a acabar ahí están bien conscientes y pueden hablar y pueden ver. Y a lo contrario de los demás, pues no se menciona ni abren la boca. Pero aquí claramente dice el Señor cómo va a ser eso al final. Para aquellos que nunca quieran recibir al Señor en su corazón. Porque siempre están ellos procurando, solamente están procurando a ver si algún día se deciden ellos ahí. Y les llega la muerte y pues ya no les alcanzó. Ya no les alcanzó, porque aunque las procuren con lágrimas, como le pasó a Esaú, posiblemente ya no les alcance. Uno no sabe, uno no puede tomarse ese riesgo. Por eso tenemos que meditar de lo que estamos haciendo en esta tierra, en este mundo, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con las personas a nuestro alrededor, con todo lo que hacemos como humanos, tenemos que meditar. Con todo lo que tenemos como riquezas materiales, con todo eso tenemos que meditar. Porque ahí es donde se ve, donde es donde en realidad está nuestro corazón. Busquen Mateo 6:19. Y vamos a ver aquí acerca de los tesoros. ¿Sí? Tesoros en el cielo. Mateo 6:19 dice, no os hagáis. Sí, porque el hacer, ¿es hacer aquí o hacer con Dios? Solamente hay dos cosas. Todos trabajamos, todos vivimos, todos tenemos familia, todos vivimos en la tierra, todos vamos y venimos por los mismos caminos, a las mismas tiendas, pero la vida íntima, personal, ¿es con Dios o es sin Dios? El que está con Dios posiblemente, obviamente tiene que hacer tesoros en el cielo. El que no, no va a hacer nada. Pero aquí está el consejo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, dice así, la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. O sea, la destrucción de los elementos de toda la tierra es la polilla y el orín. La polilla, en el caso de la madera, todo lo que se va deteriorando, y el orín es aquella corrosión que sale en los fierros cuando se están enmojeciendo. Y aparte dice, y donde ladrones minan y hurtan, o sea que destruyen y roban. Esa es la historia de la humanidad, políticos, gente regular, toda la gente tiene eso en la mente, cómo poder hacerse de más bienes materiales mediante, obviamente, el robar y el mentir y el destruir. Pero dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí se dirige totalmente bien a lo que vengo diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el interés de muchas personas en las iglesias? Bueno, no todas es el hacer tesoros en el cielo, es lo opuesto. Aprovecharse de tanta gente que es muy indecisa en las cosas de Dios, tomar ventaja de ello y hacer lo que ellos quieren con ellos. No les importa. La Biblia dice que de ellos no son las ovejas, ellos son asalariados. Por eso nosotros tenemos que ver por nuestras propias almas, entiendan, no por la de nadie más. Nosotros podemos ver a los demás y cuidarlos a los demás y al final podemos perdernos nosotros. Es lo que decía el apóstol Pablo,
que él de qué le servía haber sido todo un heraldo con todas las personas, ser un perito, el hablar siempre y salvar, cuando él al último se podía perder también. Entendamos que eso es bíblico. Vamos a ver aquí en Mateo 7:13. Mateo 7:13, Jesús nos va a explicar la diferencia de las dos puertas, o la diferencia de las puertas y los caminos, ¿no? Porque ya hay dos, la del Señor y la de alguien más, la del mentiroso, la del diabólico, la del echador, la del hombre, la del religioso, la de la denominación, la de todo. Pero vamos a ver aquí si está escrito esto o no, porque todo es lo que está escrito aquí. Mateo 7:13 dice: entrar por la puerta estrecha, dice otra vez Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son, oigan bien, muchos son los que entran por ella. Entonces quítese ese pensamiento usted de cuando usted ve a una iglesia chica y con poca gente. Usted no se fije en los números, no ponga la mirada en los hombres, póngala en el Señor. Aquí vemos nosotros un ejemplo, diría yo, muy tremendo acerca de las iglesias que están muy llenas, de las iglesias que no cabe la gente ahí. Yo no digo que todas estén mal, pero a lo que vemos aquí es que donde hay más gente, llega más gente, ¿sí? Por alguna razón, ven eso y más se arriman. Eso pasa hasta en los puestos de comida, ¿no? Que vemos que está lleno de gente y decimos, a lo mejor está bueno, vamos a comprar. Entonces, igual en las iglesias, la gente ve que va gente, mira, de estar bien, vámonos para adentro, con niños y con todo. Pero entendamos que esto no es por números. Dice Jesús, entrar por la puerta estrecha. O sea que no va a ser fácil para muchos, por supuesto que no entregan su corazón, no va a ser fácil encontrarla. Y él mismo dice que no van a poder. Pero hay una puerta, la cual es muy fácil de entrar. Y está muy agradable, está muy espaciosa, no hay ningún problema, tiene aire acondicionado, tiene unas bancas amuebladas que no le lastiman a uno la espalda, ni en ningún lugar donde uno se sienta. Están muy acolchonadas, hay una alfombra muy gruesa, está todo tremendo, está muy agradable todo eso. Bueno, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, dice él, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, dice aquí, pocos. ¿Cuál es la palabra pocos? Unos cuantos son los que la hallan. Por eso nosotros vemos hoy en día cómo hay iglesias, la gran mayoría de los presentes, el gran por ciento de ellos están en lo mismo, y muy pocos salen en desacuerdo con ellos o ya no vuelven, porque esto es de pocas personas, ¿sí? Podemos verlo de esa manera también. Y aquí va a dar los consejos el mismo Jesús del por qué es importante estar velando siempre en nuestra vida como cristianos, estar diario clamando, estar diario en comunión con el Señor, estar diario pidiéndole, estar diario velando. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dicen, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Y podemos ver nosotros que la palabra rapaz es un ladrón, ¿sí? Uno que está inclinado al robo o a la rapiña, imagínense. Otras palabras, nada que ver con la salvación de las almas de nadie. Ese es un lobo rapaz. Y dice el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Preguntas: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, ellos no tienen nada de Dios, ni pueden dar nada del Señor. No tienen frutos porque no son plantas que el Señor puso, árboles que Él sembró. Amén. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si el árbol da frutos malos, ¿qué va a pasar con aquellos que lo están oyendo? ¿Qué van a recibir de él? ¿Será que van a recibir bendición de ese pastor? Yo lo dudo, porque los frutos aquí están.
Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Quiere decir que solamente hay dos tipos de pastores: el bueno, el verdadero, el malo y el mentiroso, que es el diablo. Por eso usted tiene que abrir los ojos donde usted se congrega y no dejarse llevar porque es su cuñado el pastor, porque es su hermano, porque es su esposo, porque es su... No, aquí nosotros tenemos que basarnos ya en lo que está escrito todo el tiempo, porque solamente hay dos tipos de personas, ¿sí? Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Dice el 21 otra vez, algo como lo que leímos hace rato, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer la voluntad del Padre que está en los cielos, porque no podemos nosotros hacer la voluntad de una persona que está sin el Espíritu detrás del púlpito y decir hicimos la voluntad del Padre que está en los cielos. Seríamos unos mentirosos, seríamos unos hipócritas, estaríamos procurando entrar y nos quedaríamos totalmente afuera. Entonces entendamos que todo está escrito para poder nosotros darnos cuenta de qué se trata esa puerta y ese camino tan angosto. Dice, lo repito, el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para conocer la voluntad del Padre necesitamos el Espíritu Santo. Por mucho que leamos en el Espíritu Santo y aprendamos de memoria todo, somos como alguien que nomás está grabándose palabras pero no tiene ningún sentido. Porque no se trata de memorizar palabras. Por mucho que alguien lo esté diciendo y que es bueno memorizar y memorizar, es mucho mejor vivir en el Espíritu que memorizar palabras. Entiendan, es mucho mejor estar en el Espíritu que memorizar una sola palabra. Porque cuando estás en el Espíritu, sabes tú que es Dios en ti y Dios se va a encargar de todo. Y cuando memorizas palabras, las tienes aquí, pero no las tienes en el corazón. Entonces no se dejen engañar. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ahí está, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que sí, usaron el nombre del Señor, hicieron de todo, pero no les alcanzó. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice que nunca los conoció? Porque fueron y estudiaron, fueron y aprendieron, fueron y pagaron la colegiatura, lo que les costaba ¿cómo se llama? El estudio. Fueron al seminario, pagaron por el papel. Pero esto es de gracia, Dios lo va a dar de gracia. Dios no te lo va a cobrar. ¿Por qué vas y pagas por algo que no te va a servir de nada? Aquí estás viendo el ejemplo tú de las personas que van y estudian. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Estuvieron en las iglesias, pero el Señor cuando no viene y mora tu cuerpo, eres conocido por Él, pero no hay comunión. No hay padre ni hijo ahí. Por eso Él mismo dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es para que entiendan todos, que esto no se trata, esto no es por voluntad humana, ni de interpretación privada. Tiene que venir Dios a tu vida, para que tú puedas recibir, ser transformado y tener el poder de Dios y ser capaz de dejar todo lo que Él detesta en ti. De otra manera somos hipócritas delante de su presencia. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca. Ahí están las promesas. Dice, pero cualquiera que no me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre insensato, escuchen eso. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, ahí vemos el resultado. Por eso tenemos que pensar, tenemos que meditar en todo lo que esté escrito. Y no vivir en tradiciones, en doctrinas que ya las conocen. Por eso es que muchos dicen, no, es que así creemos aquí, no, es que así nomás creemos acá. Tienen un límite con esto ellos ahí. Aquí no hay límites con el Señor. El Señor no da el Espíritu por medida, entiendan, no lo da por medida.
Por eso el mismo Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:1. Escuchen bien, qué claro es esto y qué fácil es de entender. Aquí vuelve a repetir algo de lo que venimos hablando otra vez. Juan 10:1 dice ahí claramente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿sí? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice. Oigan esto. Ese es ladrón y salteador. Entonces, ¿qué está dando a entender? Lo mismo que acabamos de leer. Cuando queremos nosotros acercarnos al Señor, es a través de Él. Si yo digo, yo quisiera que Dios me usara algún día, y yo no conozco nada, y yo digo en mi mente, yo quisiera ser predicador, o yo quisiera tocar acá la alabanza, o yo quisiera no sé qué. Bueno, lo primero que tengo que hacer es entregar el corazón. Entregar al corazón, decirle: Señor, que tu voluntad sea sobre mi vida. Yo no sé tocar, yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé leer la Biblia, pero tú fórmame, tú muéveme a mí. Ahí empecemos así. Pero cuando decimos: yo ahorita me voy a preparar, porque alguien me dijo: prepárate que te toca. Cuando alguien me dice: ponte aquí, ponte allá, entonces no, así no es. Nosotros no agarramos gente que no se ha arrepentido para el ministerio. Tenemos que agarrar gente que ya se arrepintieron para trabajar en el ministerio. No podemos agarrar a quien se nos guste o se nos plazca. ¿Está llena la iglesia? Bueno, ¿cuántos nosotros en el Espíritu podemos ver que ya se han arrepentido para empezar a formarlos? Así es esto. Claramente, por eso dice Jesús lo que dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, siendo él en la puerta, lo digo así porque ahorita lo vamos a ver, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¡Wow! Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Veamos que es el mismo Jesús. Y este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Aquí se está haciendo ya la comunión, oigan. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. En otras palabras, vemos la guía, el movimiento que hacemos a donde Dios nos lleva y nos muestra y nos enseña. La obediencia, el someternos bajo la poderosa mano de Dios. Dice el 4: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí están los verdaderos creyentes. Ahí están aquellos que no son movidos por nada, por ninguna fiesta, por ninguna liturgia, por ningún hombre, por ninguna mujer que se para detrás del púlpito y empieza a decir blasfemias delante de Dios. Aquí están los que no se dejan llevar por eso. ¿Sí? Aquí está el orden. Si usted quiere ser una oveja guiada por Jesucristo, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo de que usted solamente va a oír su voz y solamente Él lo va a seguir. Olvídese de estar siguiendo doctrinas de demonios. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Por eso dice Jesús: ir en pos de mí. Si ustedes se han fijado, los pastores, me refiero a aquellos que tienen cabras, animales, que andan pastoreando animales, borregos y chivas y de todo. Esos animales van enfrente y el pastor va atrás nomás aventando con un palo ahí, guiándolas, y con un perro. Bueno, aquí no es el caso, porque Jesús va adelante y nosotros no tenemos que irnos para ningún lado, sino tenemos que ir viendo las pisadas e ir en pos de Él. Eso está escrito. De esa manera no nos vamos para ningún lado. Si Dios se va atrás y nosotros adelante, estamos perdiéndonos, golpeándonos, cayéndonos y yéndonos por otros lados. Por eso es que Él va adelante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí está, tiene usted todo el derecho, toda la autoridad de si ese pastor o en esa iglesia donde le dijeron que fuera, no son de verdad, no son de Dios, para afuera. Sálgase de ahí, sálgase lo más que pueda. Con todo y hijo, con todo y esposo. No, que ya no viene, hermano. No, que vamos por usted. No, que mire, dígale usted no. No, porque lo que hacen no es bíblico. No, ¿cómo no? Usted tiene que probarle a ellos que lo que están haciendo no es bíblico. Y de esa manera usted se sale. Porque escrito está: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Por eso es que es esta puerta angosta y este camino en tienda. Les dice en el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decían. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto os digo, oigan bien, otra vez bien claro, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Entendamos por qué Él se llama la puerta, porque esa puerta depende de Él. Si Él la pone angosta, pero suficiente para que se meta, todo aquel que cree se va a meter. El que no esté creyendo, de ninguna manera se puede meter. Él va y se mete a la puerta más ancha, porque se la pasa procurando, está intentando, no ha creído. Él dice, ya luego, y llega la muerte y se perdió. Por eso dice así, ¿no? Iba a decir, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas, dice él. Dice otra vez, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí vemos el contraste de una cosa y de la otra. Y vaya que si las personas están con el ladrón, les han robado y la están matando y las están destruyendo, les voy a decir algo desde ahorita. Esas personas que no creen en el Señor y están en las iglesias, por cada día que pasa o por cada mes o semana que pasa sin creer, el corazón se les va endureciendo más. Se les va endureciendo el corazón. Porque la ignorancia lleva al endurecimiento del corazón. Por eso es que las personas se empiezan a enfermar, las empieza a destruir el enemigo y al final las mata. ¿Sí? Entendamos que eso es posible porque escrito está. Por eso el contraste es, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no estoy diciendo que no me voy a enfermar y nunca me voy a morir, pero en el proceso Dios me está guardando para que yo tarde y dure el tiempo que Dios me va a usar. Así es esto. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, dice aquí. Dice, gloria al Señor, mas el asalariado, el que no es pastor, del que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dice. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Por eso se van, abren otra obra, abren otra y ahí se la pasan. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oigan bien aquí otra vez la comunión. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si el Señor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él, ¿será que les son obedientes? Por supuesto. ¿Será que tienen un celo del Señor? Claro que lo tienen. ¿Será que les son fiel y temen a su palabra? ¿Tiemblan delante de su palabra? Sí. Entonces entendamos que no puede ser una cosa con la otra, como mucha gente lo muestra. Dice el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y claramente es lo que hizo. ¿Sí? Vamos a ver en Juan 5:30, los que en realidad son testigos de Cristo. Tengo que leer esto porque es necesario ver el ejemplo de estos judíos religiosos que pensaban que estaban del lado de Dios, que estaban bendecidos, que estaban prosperados y que hacían la voluntad de Dios y que Dios se agradaba de ellos. Es necesario ver este ejemplo de ellos porque así hay mucha iglesia. Hay muchas personas, lo vuelvo a repetir, que tienen años como creyentes. Y a simple vista los podemos ver normales, pero Jesús dijo por sus frutos. Y más allá de sus frutos, Jesús ve las cosas que ellos hacen y se los está diciendo en sus caras. Y la gente pues no lo puede ver. ¿Por qué? Porque están endureciendo sus corazones. Vamos a ver de qué se trata aquí. En Juan 5:30, ¿sí? Vean lo que dice Jesús. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos aquí nosotros, el sometimiento totalmente de Jesús hacia el Padre.
ninguna duda absolutamente de nada. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Les está diciendo que en ese momento, cuando lo vieron a Jesús, obviamente ahorita no le creyeron, pero en el Viejo Testamento, en los libros de Moisés, en la ley, el Padre dio testimonio de Jesús. Y dice Jesús, es verdadero. En otras palabras, desde antes es para que ya conocieran y ya estuvieran en la verdad, les está diciendo él. Si oyeron a Moisés, si le creyeron, ahorita vamos a ver eso. No le creyeron porque no obedecieron y nunca creyeron nada porque si no hubieran aceptado a Jesús. Más o menos yo parafraseando esto que vamos a ver aquí. Por eso les está trayendo él eso. Y es lo mismo que pasó hoy en la iglesia. No, yo ya volví a nacer, dicen aquellos. Sí, yo ya soy una nueva criatura. Aleluya. Ya las cosas viejas pasaron y siguen haciendo lo de antes. O peor. ¿Sí? Hay muchas cosas que la gente sigue haciendo. No les importa. Dice enseguida aquí, vosotros enviasteis mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Oigan lo que les está diciendo. ¿Por qué le dijo el Señor Jesucristo a estos hombres que él no recibía testimonio de hombre alguno? Y luego aparte les dice, digo esto para que vosotros seáis salvos. Quiere decir que un hombre, escuchen bien esto, un hombre que no es guiado por Dios y empieza a hablar de Dios, hablando del mismo Dios sin Dios, y empieza a enseñar a otros de Dios sin Dios, él no puede salvar a nadie ni la doctrina que él trae, porque todo lo tiene establecido Dios de una manera. Sí, en el orden divino, en el poder, en el espíritu, todo está en orden. Por eso les dice él, Jesucristo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Sí? El único que dio testimonio de Jesús, obviamente estamos viendo que fue el propio Juan, de la verdad, pero el verdadero testimonio lo dio el Padre, hablando de Jesús. Era el único que daba el testimonio de que venía el Salvador del mundo. Ahora hay gente que habla de Dios sin tener a Dios. Ellos no pueden dar doctrina verdadera. Y los que están oyendo no pueden recibir a Dios porque no es Dios. Aunque se oiga de Dios, pero no es. Ahora alguien me va a decir, usted está como enredoso ahí. No, no lo estoy. Se los voy a probar con la Biblia, lo que estoy tratando de decir. Ahorita regresamos aquí. Nomás quiero salirme a la segunda de Pedro 1:20 para que ustedes vean lo que va a decir el mismo Pedro. El mismo Pedro que lo negó. Dije segunda de Pedro 1:20. Vean lo que dice segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí estamos viendo que ningún hombre que no sea guiado por Dios puede interpretar a Dios, puede hablar de Dios, puede dar espíritu, puede poner manos, puede hacer nada, aunque piden el nombre de Jesús, aunque en su nombre haga esto, así como lo leímos. Él les va a decir que nunca los conoció. Entonces aquí vemos escrito por todos lados aquellos que se están engañando solos. Dice el 21, porque nunca, escuchen otra vez, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir que son unos hipócritas, unos mentirosos, y si no se arrepienten van al mismo infierno. Todos aquellos que ponen manos, todos aquellos que predican, todos aquellos que dicen y vamos a hacer, vamos a danzar, vamos a celebrar, vamos a recibir, vamos a exaltar al Señor, y ahí están como la propia verdad, pero no hay espíritu en ellos. ¿Estará bien eso? No, no lo está. Porque de acuerdo a lo que leemos, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué? Por voluntad humana. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que si yo hablo de Dios, es porque Dios está en mí. Dios me ha hecho hablar, Dios me ha dado este estudio, Dios me ha hecho que me levante a hacerlo, Dios me ha dado todas las herramientas, Dios me ha enseñado, Dios lo ha hecho todo para que yo venga y predique aquí. No yo nunca pude haber hecho esto, nunca en toda mi vida, ni idea tenía de lo que era esto.
Entonces aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice acá a ellos que eso lo decía para que ellos fueran salvos. Porque nadie puede salvar a nadie si no es Dios. Dios es el único que va transformando a las personas. Por eso esto es bien difícil para aquellos que no están en el Espíritu. Y les da coraje y nomás truenan los dientes de coraje y lo están a uno criticando y se están riendo y se están diciendo de todo. Pero veamos, aquí está todo. Y va a decir acerca de Juan, dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, dice él. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis, oigan bien lo que les va a decir aquí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto, ¿qué? Su aspecto. ¿Por qué les dice él eso? Les va a decir otra vez algo para que lo entiendan. No tenéis su palabra morando en vosotros. Y eso se lo podemos decir a mucha gente en las llamadas iglesias también. Tristemente lo digo. Tristemente lo digo porque después de uno ver a tanta gente congregada, adorando, cantando, danzando, orando, vemos que cuando se trata de la verdad, cuando se trata del amor, cuando se trata de la escritura, ya no les gustó. Y peor cuando empiezan a hablar sin el Espíritu. Ahora entiendo yo por qué Pablo decía que él sentía unos dolores muy fuertes como de parto cuando él veía a las personas que todavía no sabían nada de Dios. Y eran hermanos y estaban en las iglesias y él quería que ellos se formaran a la manera del Señor. Pablo oraba para que ellos vinieran al conocimiento de lo que se trataba esto, pero la gente no quería, no entendía. Entonces es un dolor que alguien que ya conocemos, vemos a los llamados hermanos haciendo lo opuesto. Es una tristeza, es una desilusión. Es algo muy triste, que en veces en las noches se nos viene a la mente y tenemos una visión de ellos que están haciendo lo malo. Así lo vemos. Entonces, aquí está, ¿no? Todo lo que Él les está diciendo. Gloria al Señor. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Les va a decir, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y aquí les va a decir otra vez, lo que todos ocupan hacer en todas las iglesias y en sus casas y en el tiempo libre, y deseando y amando más a Dios cada vez. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Vean la bendición que existe ahí, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tienes alguna duda de lo que dice tu pastor, o tu líder, o lo que te están enseñando en el famoso discipulado, ¿por qué no escudriñas la Escritura? ¿Por qué no la escudriñas cuando llegas a tu casa? ¿Por qué no empiezas a escudriñar y a meterte en la intimidad con Dios? Porque tu alma está en juego en el día que tú te vayas a morir. ¿Entiende? Esto es terrible. Y les va a decir Él, aparte, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, les dice Jesús. Gloria de los hombres no recibo, vean lo que está diciendo el Señor. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué dice el Señor que gloria de los hombres Él no recibe? ¿Saben por qué? Porque cuando somos personas en el Señor, todo es en Él, por Él y para Él. Algo fuera del Espíritu, yo no le puedo ofrecer a Dios nada. No puedo honrarlo, no puedo glorificarlo de ninguna manera, porque Él mismo no comparte su gloria con nadie. Entonces una persona en el Espíritu glorifica a Dios en todas sus obras, en todas sus cosas, y lo reconoce. Entonces Él de ninguna manera Él recibe gloria de los hombres. Él dice, gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cuál es el amor de Dios? Nada de la Escritura tienen ellos. Los mandamientos es el amor de Dios. Yo he venido, dice, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Eso mismo se ve en las iglesias también. Se para cualquiera, viene cualquier invitado y empieza a predicar. Y la gente se goza, se carcajea. Porque junto con la predicación vienen los chistes. Y ahí es donde la gente se siente bien a gusto.
Cuando le meten Biblia, le meten un chiste de repente. Le meten el chiste y le meten la Biblia. Le meten una anécdota vivido y se ríen y Biblia. Y dicen, qué tremenda, qué poderosa es la palabra. Vean el error en el que están. Nada que ver con la santidad. Es carne lo que les están dando y todos levantan mano y dicen amén. Wow, estamos muy atrasados en ese aspecto. Entonces dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros. Es exactamente lo que pasa. Dice, y no buscáis la gloria que viene, oigan bien, del Dios único. Les va a decir, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. Oigan bien, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces podemos ver lo mismo en la iglesia hoy en día. Que dicen ellos, pues que vuelven a nacer, que son criaturas nuevas, que son cristianos de hace 20 años. Bueno, el Señor les puede decir, si volviste a nacer, ¿por qué no me obedeces? O decir lo que dice en la Biblia, de que si Él es el Señor, pues ¿dónde está su temor? ¿Dónde está si Él es el Padre, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está? O sea, nada de eso pasa. Podemos decir muchas cosas de eso. Entonces, está tremendo esto. Miren, ya casi vamos a cerrar. Vamos a ver aquí que los judíos rechazan a Jesús. Así también muchas personas en las iglesias de hoy hacen lo mismo. Lo están rechazando, pero siguen yendo a la iglesia, siguen estando ahí. Siguen yendo a todos los servicios, cuando pueden, ahí se presentan. Pero el Señor conoce todo. Miren, Juan 10:22, ¿sí? Vamos a leer ahí. Dice en el encabezado, los judíos rechazan a Jesús. Wow. Vamos a ver aquí, dice, celebrábase más bien en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, o sea que se estaba celebrando una fiesta. La de la dedicación. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Imagínense eso. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le preguntan así. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aquí vemos nosotros algo donde podríamos decir, hey, ellos quieren saber si Jesús es el Cristo, y diría cualquier otro, para poder creer, para poderse transformar y cambiar, para poder obedecerle, para salir de la duda, ¿sí? ¿Podríamos decir eso o no? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo, para que ustedes vean que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos o cuando oramos inclusive también. Lo voy a repetir el 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió, ven con lo que sale el Señor. Jesús les respondió, os lo he dicho. Entonces vemos ahí la dureza de corazón y la desobediencia. Jesús les respondió, os lo he dicho. O sea, Jesús no mintió nunca. Quiere decir que Él les había dicho, pero ellos seguían con la misma pregunta, con la misma dureza de su corazón y la misma ignorancia. Por eso les dice, se los he dicho y no creen. Yo parafraseando esto. Dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, por lo que veían que hacía, debían de haberse dado cuenta que sí era el Cristo. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Imagínense que el Señor está viendo en las congregaciones de hoy en día aquellos que se ven como ovejas, pero claramente Él dice, tú nunca vas a ser mi oveja, o tú no eres mi oveja ahorita. A la gente no le gustaría saber eso, pero Él sí lo sabe. Por eso nosotros traemos estos estudios, escuchen bien, para que si usted no está de acuerdo a la doctrina del Señor Jesucristo, se arrepienta y se vuelva al Señor ahorita. Ya no hay día de mañana, tiene que hacerlo de una vez. Porque el Señor tiene la mirada en todos. Él ya sabe quién es quién. Él ya sabe que las personas no se han entregado de corazón, no se han decidido, no se han arrepentido.
Y ahí vemos el ejemplo. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Bueno, aquí dice, porque no sois de mis ovejas. Dice, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean ahí la promesa tan hermosa. Aquí estamos hablando de aquellos que oyen la voz de Dios. Cuando usted oye la voz de Dios, usted va a terminar con Dios hasta el final. A usted nadie lo va a mover de la verdad. Y le va a meter doctrina del diablo ahí y le va a decir, váyate, ven. No va a poder, porque usted constantemente oye la voz de Dios. Entendamos que no es nomás hacer la oración de fe. La oración de fe es como se empieza todo, declarándolo con la boca, reconociéndolo, creyéndolo en el corazón. Pero después tenemos que avanzar y empezar a oír la voz de Dios, porque es que ya somos conocidos por Él y tenemos que ir en pos de Él todo el tiempo. Por eso es la promesa, ¿no? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y qué dice el último? Yo y el Padre uno somos. El mismo poder, la misma todo. Ya voy a cerrar aquí con estos dos de aquí. Juan 17:1. Yo quiero que pongan atención ya con esto, porque esta ya va a ser lo último para podernos dar cuenta de qué manera nosotros podemos entrar por esa puerta tan angosta y en ese mismo angosto camino que nos lleva hacia el mismo cielo. Busquen Juan 17:1 al 3. Juan 17:1 al 3, vean bien lo que dice. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, tiene 2 puntos, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Oigan lo que está clamando. Y le va a decir al Padre, el Señor Jesucristo, acerca de aquellos que ya creyeron. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les distes, a todos los que le distes. Va a decir claramente para que toda la iglesia, todos nosotros entendamos en qué consiste la vida eterna y por qué es necesario recibir esta palabra de Juan 17:3. Él va a decir, Jesús, en esa oración, y esta es la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si no se tiene el conocimiento de Dios y no se ha recibido nada de lo que está uno escrito y le están a uno dando otro tipo de doctrina, no hay ninguna vida eterna en nadie, ¿sí? Porque todo está escrito aquí y tenemos que entenderlo. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces podemos ver que de la única manera que somos santificados es solamente a través del propio Dios, y es el único que nos lleva por esa puerta angosta y por ese camino angosto. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.